Bienvenido a la segunda parte de nuestro programa La Voz del Pueblo de Dios desde Caracas, Venezuela, hoy 19 de febrero del 2016. Bueno, como siempre, en la segunda parte del programa tenemos que hablar sobre la visita de nuestro hermano, el Papa Francisco, a Cuba y a México, porque no solamente tenemos que hablar solamente de México, sino de Cuba y México, ese recorrido muy importante. También vamos a hablar un poquito sobre quién fue Camilo Torres, ese sacerdote luchador que lamentablemente, bueno, vamos a hacer comentarios de eso en la segunda parte, pero me gustaría que hablara Pablo. No, yo quisiera hacer un comentario. Tenemos algunos textos, ¿verdad? Porque el mensaje es tan profundo. Los mensajes, yo he tenido la dicha de seguirlo, ¿no? Y yo quiero desde aquí, de nuestra emisora local, humilde y sencilla, felicitar al extraordinario trabajo que ha hecho nuestra hermana emisora Telesur. Hay que darle un aplauso y un reconocimiento por el trabajo extraordinario que hizo Telesur en darnos a nosotros detalle a detalle, día por día, con comentarios, con fotos, todo. Eso fue una cobertura increíble que ha hecho nuestra hermana. Felicitaciones desde aquí. También tengo en mis manos algo que salió en la prensa de hoy, 19 de febrero, un artículo de nuestro hermano Eduardo Fernández. Nosotros aquí no tenemos ningún problema con gente, con políticos, siempre que el político sea de no importa qué bando, pero diga la verdad, nosotros también lo recibimos. No somos fanáticos, nosotros somos un programa cristiano ecuménico y aquí no tenemos ninguna tendencia de tipo político. Aquí estamos con la verdad y con la justicia donde quiera que venga. Hemos hecho referencia a otros artículos que él ha hecho y en teoría estamos de acuerdo. El Papa Francisco sigue deslumbrando al mundo con su magisterio. El mundo está enfermo y la receta para curar al mundo de todas sus enfermedades está en el Evangelio de Jesús. Si tan solo siguiéramos las enseñanzas que se derivan del Evangelio, el mundo ofrecería un panorama completamente diferente y el Papa Francisco es la voz más autorizada para predicar la buena noticia a la humanidad dolida en el mundo contemporáneo. Si tan solo siguiéramos las enseñanzas del Evangelio, los venezolanos seríamos más felices y también los mexicanos y el mundo entero sería un testimonio de justicia, de paz, de armonía y de felicidad. Y después sigue comentando un poco algunas cosas que el Papa tuvo y que le llamó la atención de ese viaje. Yo creo que es importante sentir de que el mensaje del Papa, que es el mensaje del Evangelio, porque no es el Papa, entendámoslo de una vez, él es un instrumento simplemente del Señor, y lo que él saca para afuera no es su pensamiento, es el Evangelio puro, y por eso los cristianos y hombres y mujeres de buena voluntad de todos los partidos y de todas las tendencias, que verdaderamente buscamos el bien de la patria y no el bien particular, nos une este mensaje. Porque el Evangelio une a la gente que de verdad, aunque pensemos distinto, quiere buscar lo más importante, el bien de todos, con todos y para el bien de todos. Hay una frase que me llamó la atención y tú tienes otra ahí, Rosa Mireya, que la podemos comentar, de un mensaje que le dio a los jóvenes y que yo en el Liceo Gran Mariscal de Ayacucho por la mañana, en una promoción de un grupo de alumnos que me pidieron que fuera a dar un mensaje, me vino a la mente el darle este mensaje del Papa que le dio tanto a Cuba, a los jóvenes de Cuba como a los jóvenes mexicanos. Yo recuerdo, para empezar por Cuba, que el Papa le dijo a los jóvenes en Cuba, allí había marxistas, había ateos, había protestantes, había evangélicos, había católicos. Él se dirigió a todos los jóvenes cubanos y le dijo, por encima de sus ideologías y de sus religiones, etcétera, lo primero tiene que ser la patria. A mí me pareció que eso fue algo importantísimo y los jóvenes entendieron eso. Los jóvenes que aman la patria, ponen la patria por encima de sus intereses partidistas, por sus intereses egoístas. Y a los jóvenes de México le dijo, ustedes son la riqueza de México, pero no solamente la riqueza de México, sino la esperanza de México. Y yo creo que ese mensaje es muy profundo y solamente la esperanza la tenemos si le damos la mano a Jesús para que Jesucristo nos indique el camino que tenemos que seguir a los jóvenes y a nosotros los menos jóvenes, que queremos también ver una patria llena del Evangelio de Cristo, una patria transfigurada, hermano.
Amén. A ver, Amén. Rosita, tú tienes algo ahí Sí, también. aquí hay un artículo interesantísimo que habla de la visita que realizó el Papa en México y de cómo fue ese encuentro y por qué no se dio el encuentro con los 43. Sí, eso es una de las cosas Sí. que en los medios de comunicación están manipulando. De ¿no? hecho, lo que se puede extraer del artículo, que lo quiero leer porque es bastante cortico, Sí, sí. es lo importante de no ser sectarista, sino tener una posición ecuánime para lograr el consenso entre las partes. Fíjense lo que dice el artículo. Papa, luchas internas frustraron cita por los 43. Francisco ratificó la fe cristiana de Trump, criticó la fe cristiana de Trump y calificó hecho vergonzoso. En Roma, el Papa Francisco explicó ayer que no vio en México a familiares de los 43 estudiantes de Iguala desaparecidos en el 2014 en Ayotzinapa, Guerrero, porque hubo muchas peticiones de grupos que además estaban contrapuestos y con luchas internas. El pontífice ofreció esta explicación sobre la ausencia de un encuentro específico con esas asociaciones a medios internacionales durante el vuelo de regreso a Roma desde la ciudad de Juárez, última etapa del viaje del pastor a México. Hay una crítica aquí que es bastante interesante, dice así: cuando se le preguntó al Papa sobre la política migratoria de Donald Trump, Francisco dijo que cualquiera que quisiera construir un muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos no es un cristiano. Trump, en tanto, respondió al Papa en un acto de campaña en California del Sur que ninguna persona, sobre todo un líder religioso, debe tener derecho de cuestionar la religión o fe de otro hombre. Es vergonzoso. Pero fíjense ustedes cómo el hecho de decir algo que es una realidad, cómo yo voy a poner una barrera entre hermanos, tengo que buscar un consenso. Entonces empiezan esas disyuntivas y al principio por querer algo importante que dice aquí que lo omití, ¿verdad? Que es bueno decirlo. El Papa les dijo: les dije que les iba a ver a todos en una misa. Y al parecer las personas no aparecieron porque no querían encontrarse esos grupos que estaban contrapuestos. Sí. Fíjense que... Perdón, entonces ya una cosa importante sobre... Trump, ustedes saben que es uno de los candidatos de la extrema derecha de los republicanos en las próximas elecciones de Estados Unidos, ¿no? Es muy importante se enterar de eso. Y yo creo que ahí hay una manipulación, ¿no? Tengo que oírlo directamente del Papa, es una impresión mía, ¿no? Pero lo que yo siento que él quiso decir, que poner un muro y no un puente entre los dos países hermanos no era cristiano. No estaba diciendo que él pudo haber hecho otras cosas que sí es cristiano, pero esa actitud de poner un muro para separar en la frontera de México con Estados Unidos, esa acción no es cristiana, ¿no? Y bueno, si él es cristiano, no lo tendrá que demostrar con las obras, porque el cristiano se demuestra con las obras. Claro. ¿no? Yo creo que ahí también hay un poco de manipulación. La forma en ¿verdad? que se presenta, acuérdate también que la información a veces es sesgada porque va a reflejar cómo la percibió el periodista en su momento. Entonces, también ahí tenemos que tener una visión acta para evaluar y poder emitir juicio con respecto a todo, absolutamente todo lo que encontremos escritos, claro, porque van a ser sesgados. A ver, Johnny, tú querías decir, porque yo quería resaltar importante. Algunas cosas positivas. Sí, bien no importante, porque fíjate que el Papa, estamos hablando sobre precisamente ese muro, y vemos cómo Israel ha construido un muro más grande todavía, claro, y con sensores y todas esas cosas, que a mí se me viene a la mente es que ese muro va a ser el muro de su propia cárcel. Terminen de construir su muro y se quedan ellos en ese pedacito, y ese pedacito va a ser su propio calabozo. Queríamos poner un muro aquí en la frontera de Colombia con Venezuela. No, todo lo contrario, lo que queremos es un mundo precisamente sin frontera. Cuando el Papa habla precisamente de que primero la patria, y mucha gente se enorgullece de eso a veces yo lo veo desde un punto de vista contraproducente, Pablo, porque la gente que está luchando en Irak, en Afganistán, esos norteamericanos, esos europeos, esa gente de la OTAN que están luchando en esa guerra, creen
que están luchando por la patria. Pero ellos Y no entonces están es luchando por una, la patria. exactamente, es una manipulación. Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que estudiar bien qué es realmente la patria. contra ¿Qué es la patria? qué patria, de qué patria estamos hablando. Y hablando un poquito del Papa, que el Papa llegó a México y se consiguió con el patriarca Cirilo por allá y bueno, En Cuba, en La Habana. La Habana sí, fue donde se en La Habana. Fue un encuentro muy hermoso, donde realmente se compartieron muchas cosas y bueno, estaban hablando precisamente que ya basta de la muerte de los cristianos. ¿A qué se estaban refiriendo ellos? Precisamente a la masacre en el Medio Oriente. Ya está bueno, ya basta, vamos a vivir en un mundo mejor. Posteriormente el Papa, bueno, por supuesto en su camino, pasa por México. No sé, yo veo que el Papa no se ha acordado mucho de pasar por Venezuela con todos los problemas que hemos tenido. Pero no ha llegado la hora todavía. no ha llegado la hora todavía, pero el Papa pronto va a venir a Venezuela, eso sí lo sabemos. Y entonces cuando el Papa va a Ciudad de México se consigue en Ciudad de México con una ciudad bastante convulsionada, una ciudad donde han matado muchísima gente. Por eso es que el artículo, lo que estaba leyendo Rosa Mireya, precisamente están hablando de los 43 desaparecidos. Pero por supuesto que se le ha hecho mucho hincapié a los 43 desaparecidos, pero hay muchísima gente desaparecida, miles de desaparecidos. Entonces las personas también están molesta porque no solamente son esos 43. Entonces, a veces podemos entender esa disyuntiva, esa confrontación que a veces tienen grupos, porque todos los grupos han perdido familiares y sin embargo, entonces solamente va a venir el Papa y le vamos a dar cabida a los 43. ¿Y dónde están los demás desaparecidos, niños, mujeres, los que están cruzando la frontera, los que lamentablemente por la cuestión esta de los coyotes, que los ponen a cruzar por México y luego los abandonan en ese territorio del Arizona y muchas veces le cobran el dinero y los asesinan en ese territorio? Hay gente que es verdaderamente malvada, gente verdaderamente mala. Y el Papa precisamente estaba hablando en México y habló precisamente sobre eso. Y habló también sobre el narcotráfico. La tentación que tienen muchísimos de los mexicanos, muchísima gente joven, de ganar dinero fácil precisamente con el narcotráfico. Entonces, no solamente el llamado que hace el Papa, un llamado al Evangelio, un llamado a Jesús, un llamado a vivir unidos, un llamado al amor, pero también está haciendo el llamado a que despertemos de esa pesadilla donde estamos metidos, donde realmente todo ese mundo individualista, y aprendamos más de esas colonias de abejas que pueden vivir en armonía y pueden vivir todos juntos, Pablo. Fíjate, Johnny, que eso que tú estás diciendo ocurrió en Michoacán. Allí le habló a los jóvenes respecto a este problema de la violencia y el narcotráfico. Saco algunas frases, ¿no? No se dejen desvalorizar, no se dejen tratar como una mercancía, le dice el Papa a los jóvenes. Jesús nunca nos invitaría a ser sicarios de nadie, Él nos llama a ser discípulos. Amén. Él nos invita a la vida. Los sicarios son instrumentos de muerte, no a la resignación, arma preferida del demonio. Ella nos atrinchera, como decíamos antes en la sacristía. Decía también a los jóvenes, nunca se dejen pisotear por nadie, no se sientan desamparados. Nosotros tenemos que empezar a buscar la esperanza. Eres importante, te dice la sociedad de consumo cuando te disfraza. Acabamos de terminar los carnavales precisamente, ¿no? Eres importante cuando te vistes de Superman y de Batman en una situación ficticia. Eso lo dijimos en el programa que dedicamos a los carnavales. Si no tienes plata, no eres nada en esta sociedad capitalista de consumo que el Papa continuamente fustiga. Ustedes son las riquezas del país y son las riquezas de la iglesia, le decía a los jóvenes. No se dejen manipular. Hay que soñar y hay que hacer que esos sueños se realicen. Y ese mensaje tiene que haber llegado también a los jóvenes aquí en Venezuela. Empiecen a soñar con una patria distinta, con algo nuevo, no volver jamás al pasado. Como decimos siempre nosotros en nuestra frase criolla popular, chivo que se devuelve se esnuca. Nosotros no podemos buscar nada en el pasado. El pasado pasó. Y tenemos que buscar los mejores elementos para hacer una patria nueva, para salir de este atoradero en el cual vivimos y aspirar a una sociedad con todos y para todos. A mí me llamó también la atención cuando los lugares que él escogió para visitar México. Muy interesante, porque él los planificó. Por ejemplo, cuando él habló en la basílica, a mí me gustó mucho la basílica de allá de México, de la Guadalupe.
él dijo un mensaje profundo que tal vez la gente creyó que estaba hablando de la catedral aquella que hicieron. Pero cuando él habló de Juan Diego, el indígena, le dijo que la Virgen le había dicho a él que le construyera un santuario, pero no como el que hicieron allí en aquella catedral inmensa, sino que hiciera un santuario con los indígenas, con los hermanos, con los pobres. Por eso es que el indito decía, oye, yo no estoy preparado, yo no tengo reales para levantar esta... Al indito le pasó lo mismo que a Francisco de Asís. Francisco reconstruye mi iglesia y Francisco pensó que era la de San Damián allí que tenía, entonces empezó con los mendigos a construir una capilla que había allí. No, lo que le estaba diciendo es que construye la iglesia, mi pueblo. La gente, por eso el Papa pidió perdón a los indígenas, como lo hizo en Bolivia. Perdón, hermanos originarios de América, que nosotros como iglesia le faltamos de respeto. Así murió Monseñor Leonidas Proaño. Qué dolor siento al saber que nuestra institución eclesial fue la que persiguió y despreció a estos indios donde vive Cristo y donde vive su evangelio. El Papa sintió vinculación con estos hermanos. Hace un reconocimiento al obispo de Chiapas, Manuel Ruiz, imagínense ustedes, desecrado por el mismo Vaticano, execrado por la alta jerarquía, los altas jerarcas de la Conferencia Episcopal Mexicana, y un hombre que fue allá y se identificó con los indios como Monseñor Leonidas Proaño allá en el Ecuador, y allí murió sacrificado. Estos son mártires, como lo hizo Monseñor Romero. Me gustó mucho esa actitud que tuvo el Papa de ponerles unas flores en la tumba. Pidió perdón por los indígenas, la sensibilidad. Yo le estaba comentando a Johnny de que no solamente es lo que dice el Papa, sino lo que hace, hermano. El Papa se le acercaba ante los discursos a la gente pobre, a las personas enfermas, a los inválidos, a las personas con discapacidad. Se conmovía. Él con 78 años se inclinaba para besarlo a los niños, a los ancianos. Incluso le dieron un alón una vez que él estaba, una persona en silla de ruedas que tuvo que agacharse y lo alaron y casi se cae arriba de la... Le digo, oye, mi chico, no seas egoísta, ¿cómo me vas a alar? Yo estoy saludando a esa persona. Claro. Es la prioridad de Jesús por los pobres y los humildes. Allí está Jesús. No se gastó mucho tiempo con el presidente, eso que ese es otro tema que había que ver, que Dios los perdone como a Trump, ¿no, verdad? Pero que aprendan la lección y oigan la palabra, en vez de estar criticando al Papa, que oigan la palabra de Dios en él, ¿no, verdad? Otra cosa que podíamos comentar es, además de la sensibilidad, el mensaje a la familia. Una familia que se para y dice, ese es otro tema que tenemos que hacer un programa aquí. Para el Papa todo un programa. Oye, no, definitivamente. Una familia que dice, yo soy divorciado y vuelto a casar. Y esas personas empezaron a dar un testimonio de lo que hacen como matrimonio en los hospitales. Le digo, es que Cristo vive en ustedes. Amén. Y yo me hago la pregunta, y si Cristo vive en ustedes, ¿por qué ustedes no pueden comulgar? Le dejo eso al Padre Francisco y a nosotros los curas para acabar de salir del fanatismo. Porque es una cosa contradictoria si Cristo vive en mí, porque yo estoy amando a los demás, porque yo no puedo comulgar. Pero bueno, muchas cosas, ya se nos fue el tiempo. Yo te voy a decir una cosa, eso es que no puedo comulgar, eso queda entre comillas, porque la iglesia, el obispo me lo prohibirá. Yo soy divorciado, señores, yo trabajo muchísimo, me gusta trabajar por el reino de mi padre, y yo cuando voy a misa, que no voy todos los fines de semana, pero trato de ir todos los fines de semana, yo comulgo con Dios y yo comulgo con Él todos los días. Entonces a mí no va a venir nadie, ni por obispo, ni por monseñor, ni por el título que tenga, a decirme que yo no puedo comulgar con Dios. Yo le diría a esa persona, yo creo que yo comulgo con Dios todos los días, pero tu conciencia te lleva a comulgar con Dios hipócritamente, y yo soy sincero con Dios, y mucha gente es hipócrita con Dios, pero Dios conoce nuestros corazones. Rosita. Pero de todas maneras te tienes que confesar en Cuaresma, no te has confesado. Bueno, yo me confieso con Dios todos los días, porque yo verdaderamente Pero con la iglesia también, tú eres parte de la iglesia. No, bueno, Pablo, la comunión es comulgar con Dios y con tus hermanos alrededor. Pablo, tú me conoces bien, tú conoces mis pecados. Pero estamos saliendo al aire y yo tengo que dar esa orientación. Sí, Hay que estar en comunión con todo. Pero tenemos que hablar de Camilo Torres también. Con los hermanos. A ver, Rosa. Sí, bueno, no, es que eso es interesante. Nosotros no podemos estar apartándonos de Dios porque otro lo diga. Nosotros mismos nos apartamos de Dios. Así y mismo esa es una realidad. Lo que pasa es que hay unas orientaciones para poder reencontrarnos que amerita que tomemos en consideración. Porque si tenemos una conciencia muy light, llega el momento que aunque querramos, jamás podremos contactar ese Dios Amén. Que está con nosotros.
Ahora queremos también estos 10 últimos minutos del programa a dedicarlo al homenaje que se le está rindiendo en nuestra hermana República de Colombia y en Ecuador, en toda América Latina, ¿no? Ahora he recibido incluso invitaciones, tanto de Ecuador sobre todo, y de Colombia, y allá en La Habana también le están haciendo el homenaje, y nosotros en Venezuela lo vamos a hacer mañana. Estamos aquí grabando este programa, usted lo está viendo en diferido, o usted, caricuaense, lo está viendo en vivo este mismo día. Mañana a las 4 de la tarde estaremos concentrándonos en la plaza del bloque 18 de 23 de enero. Allí está nuestra emisora local comunitaria, colega, Al Son del 23, y eso se va yendo por el metro en la estación Caño Amarillo y se sube cuadra y media, y allí todo el mundo sabe dónde está ese lugar. Pero yo creo que es importante conocer al personaje que vamos a rendirle homenaje mañana. Uno de nuestros equipos musicales o del Ministerio de Música va a tener parte también del programa. Y yo he hecho una pequeña referencia sacada de un libro que me mandaron gentilmente de allá de Bogotá, nuestros hermanos, dedicado a Camilo Torres. Camilo Torres Prepo, un sacerdote católico que hace 50 años fue asesinado por la causa de los pobres en Colombia. Escuchemos este breve reportaje. Camilo Torres, un profeta de nuestros tiempos. Presentamos una síntesis de lo esencial del legado de Camilo como sociólogo comprometido, cristiano, pionero y político revolucionario, sin desconocer su entrega hasta derramar su sangre, parte irrenunciable, si bien coyuntural, de su legado. Parafraseando al autor de La muerte del cóndor, proclamamos que el heroísmo de Camilo no fue de una hora, la de las batallas. Hay que ver a Camilo en su integridad de científico social, humanista cristiano, político revolucionario, no solo como cura guerrillero, y ante todo como un profeta que con sus mensajes y testimonio sigue inquietando e iluminando el camino. Al igual que en la Biblia, desde su proyecto Camilo interpreta la historia para iluminar, devolver la esperanza, responder en un momento determinado al pueblo. Es guía del pueblo para que transite por los caminos de Dios, aunque en contra de opiniones humanas muy razonables. También, en el sentido sociológico de Max Weber, Camilo es la persona que hace coincidir en su palabra y su acción la exigencia de su pueblo. Como tal, dice lo que hay que decir, cuando hay que decirlo, y expresa las necesidades e intereses no articulados por una población. Lo esencial del legado de Camilo es lo que constituyó el hilo conductor de su vida, la búsqueda del amor eficaz. Cuando descubrió que la esencia del cristianismo es el amor, decidió dedicarse de tiempo completo a esa causa e ingresó al seminario. Una vez consagrado sacerdote, decidió estudiar sociología para hacer más eficaz su entrega al prójimo. Sería la técnica indispensable para que el amor al prójimo, esencia de mi cristianismo y de mi sacerdocio, pudiera ser más real y más eficaz. Ingresó a la política porque, como dijo, me cansé de buscar en los laicos asuman su responsabilidad, aunque me decidí a hacerlo yo mismo. Se fue al monte desilusionado de la democracia electorera y de la ineficiencia de una política corrupta. Camilo fue un convertido. Del deber de solidaridad ha de convertirse en la caridad que, en su contexto social de injusticia, tiene dimensión revolucionaria. También forma parte integral de su legado la búsqueda de la unidad. Amén.
Está bien, Amén. está ahí. Amén. Gracias, Rosa, por ese editorial. Vamos a hablar un poquito rápidamente, nos quedan pocos minutos sobre Camilo. Camilo fue un sacerdote, pero él tan decepcionado de la cúpula eclesiástica y la cúpula política y de su lucha social tan fuerte, él lo castigaron en muchísimas oportunidades, lo castigaban, lo degradaban, porque él era un luchador social, un luchador del pueblo. Y llegó un momento que él se dio cuenta que él no podía con la alta jerarquía de la iglesia y tampoco podía con los políticos, y entonces decidió lamentablemente unirse a la guerrilla. Cuando él se une a la guerrilla, él ya lo estaban buscando muchos políticos porque querían asesinarlo, y muchos de la jerarquía eclesiástica, no muy eclesiásticos que digamos, que también que le deseaban la muerte a Camilo, así como se la desearon a Cristo, así como crucificaron a Cristo. De hecho, Camilo, en el primer recorrido que sale con un grupo de guerrilleros, en el primer recorrido él es atacado donde están ellos y él es el único muerto. Yo siempre saco por conclusión de que lo llevaron ahí, a él le lanzaron una emboscada y a Camilo lo matan porque precisamente muchos políticos en Colombia y mucha jerarquía en la iglesia y mucha gente con mucho dinero quería la muerte de Camilo. Yo siempre he dicho que eso fue una emboscada, eso no fue fortuito, que él salió como guerrillero, porque realmente fue la primera vez que salía a como quien dice, a ser un guerrillero en las montañas y fue muerto. Pero me gustaría tu comentario, Pablo, que nos quedan pocos minutos. Bueno, a él se parece como José Martí, que sabía mucho de plumas, pero de armas no sabían. Y dice que Martí, cuando salió a la guerra de independencia, creo que no sé si lo mató un tiro o el caballo, porque no estaba acostumbrado a montar caballo, fue que lo cayó y se murió, ¿no? Pero el problema es ese, es decir, no quedarnos en el detalle, que es posible, eso es una utopía, uno no sabe por qué lo mataron, mañana se va a hacer un discernimiento sobre eso, creo que el padre Numa va a hablar sobre esto, pero lo importante es la persona que es capaz de entregar la vida hasta los mismos enemigos del Che Guevara. Otro día estaba viendo un documental, admiraban porque ellos decían, este es un hombre que tenía ideas radicalmente distintas a nosotros, pero que fue capaz de dar la vida por lo que pensaba. Amén. Eso es lo que vale ante Dios. Estamos hablando de hace 50 años, yo siempre que hablo, con todo el respeto, porque conocí a su hermano allá en New Jersey, donde fue miembro de la parroquia donde yo estaba comprometido, y siempre hago esa anécdota de una misa que hicimos por el descanso de él, y fanáticos de la extrema derecha interrumpieron la misa y bueno, eso fue un caos allí. Yo creo que es importante rescatar esta siembra de un hombre como Monseñor Romero, como Samuel Ruiz, como Proaños, que dieron su vida por la causa de los pobres y los humildes, que tomó un camino que yo creo que es equivocado y a través de la historia nos hemos dado cuenta de que la lucha armada no resuelve el problema, la violencia. El camino es del Evangelio y el Evangelio no es una lucha armada, sino una lucha mucho más profunda de ideas y de principios y de moral que es mucho más efectivo. Tenemos 2 minutos para compartir un poco, si quiere hacer un comentario, porque hay algunas medidas, yo sí les propongo, porque este es un tema que vale la pena desarrollarlo, verlo un poquito a nivel de cómo se desarrolla, porque esto es una noticia fresca que tenemos en Venezuela. Ayer nuestro presidente tomó medidas económicas que afectan en cierto sentido nuestra vida económica y rutinaria. Hay todo un plan y un proyecto que está en veremos. Entonces yo creo que es importante poder hacer algún comentario, pero la semana próxima podemos ampliarlo con más detalle, el alza de la gasolina, que tú tenías un comentario, aquí tenemos un chofer, así que sí, exacto. ¿quién mejor que Johnny puede comentar eso? Sí, exacto. Y el 20% del incremento del salario, que si no se arregla y se estabilice la economía, eso no alcanza ni para comprar 2 kilos de servilletas más. Pues. Bueno, primeramente vamos a la parte de la producción. En la parte de la producción, eso no viene desde ahorita, eso viene desde hace muchísimo tiempo. No se puede seguir importando. Ahora se dieron cuenta que no se puede seguir importando porque no hay dólares. Pero antes, cuando estaban las vacas gordas, teníamos que acordarnos de las vacas flacas. No importa, nuestra tierra es muy productiva. Yo siempre coloco el ejemplo de que tú vas por la carretera y botas una pepa de aguacate y pasas a los años y te consigues con una mata de aguacate que ni siquiera tú te diste cuenta que tú la sembraste. Entonces nosotros tenemos muchas tierras productivas. Nadie va a fabricar absolutamente nada para perder. Sí es verdad que muchos productos tienen un costo en dólares y se justifica el costo en dólares, pero muchos productos como el jojoto, la papa, el tomate, la cebolla, eso no se justifica. Sí, quizás sí debe tener un costo de transporte, pero bueno, entonces las medidas... Ok, eso nos vas a explicar la semana que viene, porque parece que ese tema que tú lo dominas, a mí me encanta, pero ese tema tenemos que dedicarle un sector. Pero una pregunta rapidita que ya nos está enviando el programa. Usted, chofer,
¿Qué le parece? ¿Está contento con lo de la gasolina? ¿Le afecta a usted? Yo voy a tomar la palabra de Aristóbulo Isturi, que dice que aquí nunca se ha pagado la gasolina y en este momento tampoco se está pagando la gasolina, porque el costo de la gasolina precisamente no es ese. Entonces, cuando realmente paguemos el costo de la gasolina, señores, y sí vamos a pegar el grito al cielo, cuando la gasolina tenga un precio internacional. Sin embargo, ahorita tenemos que estar contentos porque realmente, siendo un país petrolero, nos merecemos que estemos subsidiados. Sin embargo, todavía sigue siendo muy bajo ese costo de la gasolina. Pablo, porque ya no... Espero que no nos aumente la tarifa. No, las tarifas, de hecho la comunidad de transporte quedaron en que no afecta absolutamente en nada y no pueden aumentar la tarifa. De hecho, los repuestos y todas esas cosas, los cauchos están dolarizados. Entonces, tenemos un problema con una página que se llama Dollar Today, una página súper especulativa, donde dice que el dólar aumentó en 1,000 y tanto, entonces todo el mundo hace la conversión. Señores, tenemos que cuidar de eso y tenemos que cuidarnos de los comerciantes inescrupulosos, porque esos comerciantes están recibiendo dólares a 200 y tanto, pero si la página Dólar Today te dice que mañana te cuesta 1.500 bolívares, ellos van a hacer la conversión a 1.500 bolívares. De eso nos va a explicar Johnny la semana que viene, eso de Dólar Today y eso, porque eso, estamos terminando el programa, vamos a despedirnos. Pero no podemos, pero es que no podemos dejarlo así en el aire, sin decir que lo interesante de todo esto es que ese dinero va a retornar en una inversión social. Esperemos. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes que, miren, hay un costo que no es el real, pero tenemos la bendición de que por lo menos se está estudiando que ese ingreso adicional se invierta en lo que debe invertirse. No se pierdan la semana que viene porque vamos a profundizar sobre este programa y queremos opiniones de ustedes, nuestros hermanos caricuaenses que nos están viendo por su canal televisora TV Caricuao, ustedes que nos están oyendo precisamente por Radio Macarao y las redes sociales. En esta semana necesitamos un feedback de ustedes para tomar en cuenta algunas opiniones que queremos recoger en una mesa. El sábado que viene vamos a tener una mesa de trabajo, instalar en Caricuao las mesas de trabajo en la Biblioteca Aquiles Nazoa. Estoy invitando por este medio a todos los caricuaenses a las 9 de la mañana el día 27 de febrero. Tremenda día emblemático para nosotros. Estamos despidiendo nuestro programa. No se olviden de sintonizarnos y la semana que viene estaremos con ustedes. Muchas gracias a todos y bueno, gracias a Jesús Blanco, a nuestro amigo Leiber, a nuestros hermanos de Radio Macarao, Manuel Maldonado y Rafael Fernández, a todos nuestros queridos radiousuarios y al Espíritu Santo Pablo para la bendición final. Que el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos mantenga unidos por la patria y por el Evangelio, que es lo que necesitamos unir en Venezuela, en México y en toda parte del mundo. Amén. Sigan con la excelente programación de su TV Caricuao y de su Radio Macarao 100.3 FM. Dios les bendiga. Amén.